Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, acompañada también de Guaymansin Rodríguez, de Rafael García Villegas. Saludamos, hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, Guayman, amigos del auditorio, un placer saludarlos y arrancamos esta noche con una celebración. Así es, 90 años de la querida Margot Glantz, editora, investigadora, profesora, tuitera, digo, hay que mencionarlo también como parte de sus diversas actividades, toda una referencia en las letras y en la vida cultural de nuestro país y de nuestra lengua. De hecho, tiene un libro dedicado precisamente al Twitter y bueno, al compromiso que siempre ha manifestado por el erotismo, por la equidad de género, por la migración, que han sido temas que ha abordado en diversas de sus publicaciones, y también Laura ha sido multigalardonada a lo largo de su trayectoria. Bueno, por ejemplo, el premio Javier Villarrutia, uno de los más importantes, si no me equivoco, fue por síndrome de naufragios, y el premio Phil Lenguas Romances, que obtuvo en el año 2010, que fue para beneplácito no solamente de ella, sino realmente de una comunidad muy importante de estudiantes que tiene. El Premio Nacional de Ciencias y Artes, que a lo largo de este día, y van a poder ver la repetición al filo de la medianoche, ha transmitido Canal 22 cuando recibe este reconocimiento Margot Glantz como parte de la programación especial que también se ha preparado en esta emisora para celebrar sus 90 años. Y a propósito de premios, rescatamos de la Videoteca de Noticias 22 este momento donde Margot reflexiona sobre la equidad de género y los premios editoriales. Difícil, es mucho más difícil que recoger a las mujeres, y hay algunas instituciones que se precian de no aceptar mujeres, ¿no? Es decir, en noviembre me entregan un honoris causa a la Universidad de Alicante, y ha habido muy pocas mujeres también que lo han recibido, ¿no? Creo que soy la primera mexicana que lo recibe. Entonces, digamos, cuando me dieron el premio Rulfo o el premio Phil en el 2010, creo que éramos 4 mujeres que lo habíamos recibido, y el premio ya lleva más de 26 años. Otra forma de reconocimiento es su integración a la Academia Mexicana de la Lengua, que hablando sobre esto mismo que ella comenta, no muchas mujeres, en tiempos recientes un poco más, pero a lo largo de su historia, la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española en la madre patria, pues no tiene muchas representantes femeninas. Ella es una de las más destacadas. Y bueno, esto que hemos compartido es parte de lo que se encuentra en nuestro acervo en Canal 22, de voces tan poderosas como la de ella. Ya mencionabas un momento, Rafael, que Canal 22 le rinde un sentido... ¿cómo llamarlo? No es un homenaje. Una celebración. Es una celebración a partir de momentos que se tienen en Canal 22. De eso trató parte de lo que se transmitió ayer por la noche, una memoria de un encuentro que tuvo ella, 1000 jóvenes con Margot Glantz, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que esto fue del año antepasado, ¿no? Fue del año pasado, que acaba de realizarse. Exactamente. Y estuvo acompañada por Jorge F. Hernández. Bueno, como siempre, estos encuentros de lo que se tratan es que vayan universitarios, preparatorianos, y tengan la oportunidad de preguntarle cosas. Entonces, bueno, fue una charla muy rica, ella bromeó mucho, se ve que se lleva de piquete de ombligo con Jorge Fernández, porque le decía, eres esto y eres aquello. En fin, se puso muy interesante esta charla. Tenemos un fragmento. 90 años se dice rápido. De hecho, hoy el tuit con el que amaneció Margot Glantz dice: ayer me acosté con 89 años y hoy amanezco nonagenaria. Por ahí va la pregunta que le hacían esos jóvenes allá en la FIL de Guadalajara. ¿No me ven muy bien, queridos? Espero vivir algunos años más muy lúcida, trabajando, enseñando. Y luego cuando ya me marchite, que va a ser muy pronto, pues ni modo, me marchité, ¿qué puedo hacer? No lo creo. Me pueden acompañar en el panteón. Bueno. Yo quiero... La lucidez es sorprendente, es admirable. A sus 90 años, Margot Glantz, de verdad, sigue escribiendo, sigue tuiteando, es coleccionista además de zapatos. Por ahí hace poco también, el año antepasado, les presentamos una exposición donde
nos compartía algo de lo que ha guardado y coleccionado a propósito del calzado que tanto le apasiona. Sí, la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, bueno, pues evidentemente es en relación a esta colección de zapatos que muy sabido es dentro del medio y dentro de los seguidores que tiene. Y bueno, George Bernard Shaw escribió a propósito de la edad, diciendo que eso es más cuestión de estado de ánimo y queda absolutamente reflejado en la actitud constante, en la escritura y en la forma en la que vive Margot Glantz. Y a su lado, estabas diciendo, se lleva muy bien con Jorge Fernández. Juan Casamayor, quien recibió el premio al mérito editorial por la FIL y el año pasado recibió en España el reconocimiento equivalente, que es el editor de Páginas de Espuma, me comentaba justo en la FIL, una vez estuve con Jorge F. y cuando se presentó me dijo Carlos Fuentes, soy Carlos Fuentes. Y yo, para llevarle la broma, en la siguiente ocasión le dije, ¿cómo está, señor Fuentes? Y él me respondió, no, usted me confunde, yo soy Margot Glantz. Y es una de las bromas clásicas que, por supuesto, Margot está muy bien enterada de eso. Y algo también interesante, recordar su vasta, su amplia bibliografía, Cabellera Andante, por ejemplo. Efectivamente. Sobre el cabello también tiene, sobre la costumbre, no recuerdo exactamente el título, de enredarse en cabellos, ¿no? Digamos que ella toma muchas veces elementos de la cotidianidad y hace análisis muy minuciosos sobre ellos, ya sea en crónicas, en ensayos o en narrativa, porque cultiva muy diversos géneros. Entre ellos, por ejemplo, conoce muy bien el barroco mexicano, ha escrito tres libros en torno a Sor Juana Inés de la Cruz y abordando asuntos que no han sido tratados por otros sorjuanistas, lo cual le da una categoría muy elevada como investigadora de este periodo y de esta autora. Bueno, pues un abrazo con mucho cariño de parte de Canal 22 y por supuesto de todos sus alumnos, porque esa es una parte también muy importante en la vida y en la obra de Margot Glantz, su trabajo como maestra. Felicidades. La Academia, felicidades por estos 90, Margot, un beso enorme. Y rápido, continúen en la programación de Canal 22, ya decíamos hoy, al filo de la medianoche, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, mañana, alrededor de las 7, me parece que es el homenaje nacional a Margot Glantz, y la tendremos muy pronto aquí en nuestro segmento de Enfoques. A las 10 me comentan que es mañana la transmisión, y en Enfoques próximamente, Noticias 22, continuando con esta celebración por 90 años de una gran escritora mexicana. Y ahora sí. ¿Artes plásticas? Artes plásticas. Bueno, pues tenemos algo de Sonamaco que ya regresa. Del 5 al 9 de febrero, la Ciudad de México se convierte en el epicentro del arte contemporáneo en América Latina, con la 17ª edición de Sonamaco, que en esta ocasión refresca la propuesta de su espacio, con el despacho de diseño holandés Tom Postma y una visión integral de sus 4 facetas. Este año tenemos la participación de más de 210 galerías que provienen de 26 países diferentes. Es la primera vez que trabajamos con un despacho de arquitectos muy importante. Es un despacho especializado en planos de feria, bueno, en espacios de exposición, sobre todo de arte, pero han trabajado con muchos planos de otras ferias muy importantes como TEFAF y como Art Basel. Que este año se decidieron juntar las 4 para poder dar una experiencia a todos los visitantes como más integral, más completa, ¿no? Esa es la primera cosa, son las 4 ferias juntas. El espacio denominado Sample también tiene un giro e integra propuestas juveniles. Y este año, platicando con el curador, con José Esparza, él estuvo de acuerdo en ceder este espacio a este colectivo de colectivos jóvenes, algunos de ellos sí con galerías, otros más bien con grupos de artistas apoyándose unos a otros, que van a tener un espacio dentro de la feria para vender su obra con una propuesta de mercado dentro de un mercado de arte muy particular. Además de las presentaciones de libros, conferencias y performances en el recinto ferial y en otros espacios de extensión, Sonamaco, en su edición 17, también plantea un nuevo espacio denominado Foro y la mirada hacia el sur de nuestro continente. Se abrió una sección increíble que se llama Foro, curada por Ana Goetz por primera vez, que va a sorprender porque en el recorrido de la feria funciona como una especie de campo abierto o una especie de laberinto, le gusta decir a ella, donde digamos, la forma de los stands o de los booths responde al contenido y al trabajo curatorial que hay muy intenso entre galerista y la curadora. Sur, en este momento, y de la mano de Juan Canela, se refiere a revisar aquellas propuestas que han sido menos visibles, quizás sí por posición geográfica, pero por raza y por género. ¿A qué nos referimos con esto? Va a haber
mujeres artistas, va a haber artistas queer, vamos a tener una mesa con activistas también que van a hablar del tema. Y a esto se suma otra novedad que nos tiene, y a mí personalmente muy emocionada, que es la primera vez que vamos a tener un premio para mujeres artistas dentro de la feria, que da Casa Wabi. Zona Maco se llevará a cabo en el Centro City Banamex del 5 al 9 de febrero. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, allá estaremos, vamos a cubrir perfectamente todo lo que ocurra en Zona Maco, y lo que también tenemos en nuestra agenda es lo que sigue en torno a la cinematografía. Así es, ayer les compartimos con ustedes la presencia de Ai Weiwei en el Festival de Cine de Sundance con un documental en torno a los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Continuamos, como bien señalas, Laura, amigos, con la presencia de México en Sundance. Una ópera prima, y es el trabajo de Rodrigo Ruiz Patterson, que fue elegida por este festival en su selección oficial. Y es la historia de Rodrigo, un chavo solitario de 14 años, y su vida cómo cambia radicalmente cuando su madre, con la que tiene una relación muy cercana, lleva a vivir a su nuevo novio a la casa. Sí fue un proyecto en el que me involucré desde muy temprano y estuve en todo el proceso, en el casting, y vimos no sé cuántos niños, como 300 yo creo. Estuve ahí siempre y en todo lo que, en todas las decisiones, ¿no? Ya de la preproducción estuve ahí. Entonces me involucré muchísimo. El título de la película es, de hecho, es un tono del Pantone, es un tipo de blanco que venden ahí en el Comex. Y bueno, en la película hay un momento donde la familia pinta la casa de ese color, ¿no? Y un poco, pues como dice ahí, es un diálogo de la peli que dice que el blanco de verano refleja mejor la luz, ¿no? Con relación a la tonalidad y como la pintura tiene un efecto dramático, pues escogimos diferentes tonos de blanco para que hubiera contraste entre esos colores y cómo iba invadiendo la casa el blanco, ¿no? Lo que significaba el blanco. El protagonista es un chavo que se llama Adrián Rossi, que es un chavo que no había hecho nada de actuación antes, que lo encontramos en un casting que nos ayudó a hacer Miriam Blanco, que es la directora de reparto. Y bueno, él interpreta a Rodrigo, que es el personaje principal. Luego está Sofía Alexander Katz, que interpreta a Valeria, que es la mamá de Rodrigo. Y Fabián Corres, otro actor que interpreta al padrastro. Lo que decidimos nosotros es tener una cámara muy cercana, entonces siempre estamos enfocándonos en el niño y todo lo demás está como fuera de foco, y todo es la percepción del niño y la experiencia del niño a través de la película. Muy contentos, la verdad es que el Festival de Sundance es un festival con muchísima historia y es una gran manera de empezar la película y que despegue con el pie derecho. Yo estoy súper feliz y agradecida, de verdad estoy feliz de estrenar en Sundance. Para mí es un sueño y me siento súper orgullosa de esta película. Bueno, vamos a tener más desde allá, que es uno de los festivales, de lo que está ocurriendo, de lo que se presenta en Sundance, festivales de cine independiente de mayor calidad, interesantes, atractivos, que pues han formado públicos ya varias generaciones. Y que bueno, sí, han formado a muchas generaciones, pero el cine independiente estadounidense tiene la misma dificultad que cualquier cine de cualquier otra parte del planeta para lograr tener acceso a los tiempos de pantalla comercial. Es una celebración el Festival de Cine de Sundance, pero también es ese lugar en donde se encuentran esas joyas de la cinematografía estadounidense que no necesariamente están en el lugar común de la cinematografía. Tiene su canal de televisión, que es de paga, eso sí. Entonces, bueno, pues quien tenga oportunidad de tener acceso a este canal va a poder enterarse, va a poder disfrutar de estas películas, que son todas las que tienen
ya sea una selección o un premio en Sundance. Y ahí a pesar de haber un nombre tan importante, un nombre como el de Clint Eastwood, tan importante detrás de este festival, sí, es una doble lucha para poder llegar a proyectarse y tener también este circuito de festivales. Enhorabuena que esté México presente en el mismo, y con esto nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Bueno, pues el jueves va a haber un encuentro fabuloso, Huemancin, de pensamiento, de arte, de cultura, de filosofía, de reflexión. En donde tú estuviste presente en la edición pasada, si mal no recuerdo, que fue en el Museo Tamayo, ¿verdad? Efectivamente, ahora tiene una nueva sede. Vamos con Rafael García Villegas para que nos platique todos los detalles de este encuentro. Así es, mi querida Laura, es un honor recibir al agregado universitario de la Embajada de Francia, Guillaume Bucará, para platicarnos de la Noche de las Ideas. Y este año, como bien refieres, Women, también Noticias 22 estará presente y ha crecido mucho. Yo creo que también esto obedece al cambio de sede. Guillaume, bienvenido. Platícanos, ahora en el Museo del Chopo, y el tema de este año. Estar vivo. Estar o ser. vivos. O ser vivo. O estar vivo. Sí, bueno, buenas noches. Muy Muchas buenas gracias noches. por tenerme, pero tenernos, porque en realidad es un colectivo. Represento a la vez todo el equipo de la Embajada de Francia en México, pero también el Chopo, porque como bien lo dijiste, este año sí se hace en el Chopo, y lo cual nos permite estar en un lugar que realmente está totalmente integrado en su barrio. Y esa es la primera cosa. Y eso es uno de los principios de las ideas fundamentales de la Noche de las Ideas. Y que podamos hablar, estar en contacto con el público en general. Y aparte de eso, el Chopo tiene esa característica de trabajar con la cultura, o la llamada subcultura urbanas, o las culturas que van criticando una cultura legítima y dominante, lo cual permite abrir caminos nuevos. Y esa es la idea, la segunda idea fundamental, o el principio de la Noche de las Ideas. Esta es la cuarta edición, es un evento que tiene ecos, de hecho el de México es un eco de varias ciudades del mundo donde se reúnen científicos, intelectuales, lo decía Laura, filósofos, académicos, artistas. ¿Dónde más se va a estar llevando esta Noche de las Ideas en 2020? Sí, y este es el tercer principio, me adelantaste, me anticipaste, bueno. Pero muy bien, porque es el tercer principio, que sea pluridisciplinario, porque vemos que hay temas que son globales. Por lo tanto, esta Noche de las Ideas es global, se desarrolla en 80 países del mundo, hay 145 Noches de las Ideas, arrancó hace 4 o 5 años en Francia, en un solo país, y de a poquito se diseminó porque había una necesidad de enfrentar juntos problemas globales y enfrentarlo de manera distinta. Y como bien lo señalaste, va a haber distintos tipos de actividades en un mismo horario, en un mismo día en el mundo, y vamos a tener filósofos, antropólogos y bloggers, y artistas, poetas, escritores, porque necesitamos de la mirada de toda esta gente en conexión con el público, un público que diría cómplice, como Cortázar hablaba del lector cómplice, es decir, no queremos un público que sea un objeto pasivo, sino que activo y cómplice de lo que está ocurriendo, y por eso hay distintos tipos de actividades que después quizá hablaremos. Por supuesto. A ver, ¿cuál sería el segundo principio, Guillermo? El segundo principio es el aspecto multidisciplinario, participativo y multidisciplinario. Que todas estas miradas nos permitan entender los problemas complejos que hay hoy en el mundo, y nosotros, a partir de esta problemática de estar o ser vivo, en francés es être vivant, pero en español el être français es ser y estar, lo cual nos da mucho más amplitud todavía. No es lo mismo. No es lo mismo, exactamente, un estado, una evolución. Entonces, hemos decidido pensarlo desde 3 ejes articuladores. El primero es estar vivas, movimiento de las mujeres en el mundo. Pero un movimiento de las mujeres que va mucho más allá de la lucha particular de la mujer, porque pone en tela de juicio la manera como se construyó la masculinidad. Entonces tiene que ver mucho con la masculinidad y con los hombres. ¿Qué hacen ellos con su masculinidad que sí tienen que transformar? Un impacto no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. O sea, al final una revolución cultural y política. Y educativa, porque eso viene desde la educación, no solo de las academias, sino de la casa. Sí.
Totalmente. Es el principio, por eso la programación también es una programación para chicos, diría, desde los 10, 12 años, los que puedan quedarse de pie hasta las 11 de la noche, hasta los 90, o Margo podría venir, sin por problema, ejemplo. Seguro ahí estará. Y además es un buen ejemplo de la amistad que hay y de las afinidades intelectuales que hay entre México y Francia, porque es una característica de esta noche. Es una noche global en el mundo, pero cada país tiene su singularidad. Entonces, acá vamos a destacar los problemas de la globalización vistos desde México, inyectando algo de la visión de algunos franceses y francesas que vienen. Entonces, primer eje, estar vivas o estar vives. Segundo eje, la crisis del modelo productivista nuestro. Los problemas medioambientales nos conducen a tener que imaginar otro modelo económico, otro modelo productivo, otra relación con lo que nosotros llamamos desde Occidente la naturaleza, pero que para muchos pueblos indígenas, autóctonos, no es la naturaleza. Son sociedades que también tienen sus reglas y con las cuales hay que negociar, hay que respetar. No digo que haya un indígena ecológico, sino que hay otro tipo de relación. Este es el segundo eje, cómo imaginar otra relación con lo que llamamos medio ambiente, derecho a la naturaleza. Y el tercer eje, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo hoy, es cómo podemos articular vida y política. Hay movimiento en todo el planeta, en Chile, en Líbano, en Irán, en Francia, en México, movimiento político, social. La gente quiere otra manera de hacer la política, quiere ser representada, quiere ser sujeto activo, quiere ser un público cómplice. Entonces, queremos pensar estos tres ejes sobre estar vivo políticamente, a nivel de género, y la relación con lo que llamamos el medio ambiente. Con el planeta mismo y reconocernos en los otros, o usando un poco los términos que manejan en la Noche de las Ideas, con los otros, con las otredades, vamos a poner la referencia, para poder ser y estar en este vínculo. ¿Cuáles son las actividades? Dices que hasta las 11 de la noche, pero arranca por ahí de las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde arranca ya con un diálogo entre, si recuerdo bien, porque el programa es muy denso, es muy amplio, de Néstor García Canclini con Rosana Reguillo, un diálogo sobre qué queríamos hace 20 años, qué queremos ahora. Y también hay una conferencia en el mismo horario de una filósofa francesa, un historiador. Pero toda la noche, alrededor de esos tres ejes, va a haber conferencias, mesas redondas, con gente de distinta disciplina, un astrofísico que habla con un antropólogo, una periodista y una militante feminista, por ejemplo, para cruzar las miradas. Entonces, conferencia, mesa redonda, noche de pie. Esto es una novedad porque mirando su programa uno se da cuenta que hay una riqueza cultural, no me gusta el término oferta, pero una riqueza cultural en México, en este país, pero en México ciudad, que uno para realmente que la gente esté interesada tiene que inventar algo que le llegue a la gente. Y creo que multiplicidad, oferta distinta y participación. Entonces tenemos ese módulo, se llama Noche de Pie, que es una noche de pie como un open mic, para decirlo en inglés, es decir, la gente tiene el micrófono 3 o 4 minutos para opinar. Y nos influenciamos en eso y sacamos la idea de Nuit debout, de la Noche de Pie que hubo en Francia, que fue un movimiento social fuerte, que duró durante 4 o 5 meses, donde la gente se juntaba en la Plaza de la République, Plaza de la República, y necesitaba opinar, realmente decir lo que sentía, cómo veía la vida, para tener finalmente que construir el bien común, tener una mejor vida y desesencializar. Eso es lo que vos decías. Mirarse en los ojos, tener compasión, pero compasión en el sentido judeo-cristiano, diría que es filosófico de Rousseau, que dice, no hay sociedad si no hay empatía, si no hay compasión, si uno en un momento dado no se pone en el lugar del otro para ver cómo siente, cómo sufre. Entonces, fundamentalmente es una fiesta para construir un bien común, pasarla bien. ¿Abierto para todos? Todos. ¿La entrada es gratuita? Sí. Uno llega a las 5 de la tarde y empiezas a hacer y estar en la Noche de las Ideas. Exactamente, y esa idea de la gratuidad de la cultura es algo también que tenemos en común los franceses y los mexicanos. Pues seamos y estemos este jueves, y de hecho sí estaremos ahí, Noticias 22, siguiendo muy de cerca, y agradecemos, Guillaume, esta invitación que haces a los amigos del auditorio y a seguir celebrando el que somos y estamos aquí esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Huema. Pues ahí está la invitación para celebrar la Noche de las Ideas este jueves. Muchas gracias, Rafa, Guillaume. Y bueno, pues sí, efectivamente estaremos transmitiendo desde allá para cubrir esta fiesta del pensamiento. Y bueno, lo interesante es que será durante varias horas, lo que
por ejemplo, para personas como nosotros, que salimos de trabajar a las 9 de la noche. Nos lanzamos. Nos va a dar mucho gusto poder alcanzarlo. Entonces, bueno, tú vas a estar por allá, Laura. Efectivamente, y aquí les voy a dar cuenta de lo que esté ocurriendo. Tendremos algunas entrevistas también. Pues yo terminando este espacio, por allá nos vemos, ¿no? Te alcanzo por allá en el Chopo. Y además va a haber baguettes y algunas cosas de se pone bueno. Bueno, pues vamos a recomendarles también que no se pierdan algo terminando Noticias 22, Guamantzin. Así es, se trata de Debate 22. Ustedes tienen en pantalla en este momento a Yuli García, quien va a recibir a Ángeles Eraña y Rogelio Laguna para hablar sobre universidades y el neoliberalismo. No se lo pierdan. Regresamos en un instante. Tenemos aquí en Noticias 22 la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal en Ayotzinapa ha dejado heridas profundas en nuestro país. Al inicio de este espacio informativo recordábamos la participación ayer de Ai Weiwei con su documental a propósito de este tema en Sundance. Bueno, pues ahora Fernando Escalante y Julián Canseco reconstruyen estos hechos trágicos de Iguala a Ayotzinapa a través de una publicación de Grano de Sal. ¿Cómo interpretaron la prensa y la opinión pública los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? Esa es la pregunta de la que parten los investigadores del Colegio de México, Fernando Escalante y Julián Canseco, para realizar el libro De Iguala a Ayotzinapa, la escena del crimen, en el que muestran la construcción simbólica que se edificó sobre estos sucesos a partir de los medios de comunicación, de los expertos y de la sociedad en general. Es frecuente que se hable de lo que sucedió en Ayotzinapa y que se diga que no se puede repetir lo que pasó en Ayotzinapa. Y bien, en Ayotzinapa no sucedió nada, sucedió en Iguala. Y allí, en ese desfase, comienza una construcción imaginaria. Tratamos de explicar por qué se distorsionaron de esa manera los hechos de aquella tarde y noche en Iguala. Este no es un libro sobre lo que pasó en Iguala esa noche, sino sobre cómo interpretamos lo que pasó. Si alguna certeza podemos tener después de esta investigación es que hay problemas fundamentales en la forma en la que interpretamos los acontecimientos en México. ¿Qué podemos saber? Uno, hay en general en la prensa y en la opinión mexicana un profundo desprecio por los hechos. Parecen no importar los hechos. Y se puede decir casi cualquier cosa. Eso lo podemos saber con absoluta seguridad. Los investigadores se apoyan en el concepto antropológico del estadounidense Marshall Salins, que explica cómo se construye culturalmente un acontecimiento, y es a partir de 3 etapas. En la primera, las personas protagonistas son investidas de importancia simbólica. En la segunda, estas cometen un acto que puede ser emitir un discurso o incluso matar. Y en la tercera, la carga simbólica de las personas y el acto cometido tienen importancia abstracta, lo que puede incorporarlos al orden cultural. Y en este caso concreto resulta que se construyó al revés. Es decir, sabíamos qué significaba la masacre antes de saber qué había pasado. Hay un automatismo en la opinión mexicana que desconfía sistemáticamente de cualquier afirmación que provenga de las autoridades públicas. Esa desconfianza es la que abre el espacio para todas las especulaciones. No vamos a descansar hasta hacer justicia. De Iguala a Ayotzinapa, la escena del crimen es una publicación de editorial Grano de Sal. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, por supuesto, este es otro de los tantos materiales a través de los cuales uno no solamente puede, debería acercarse ante una circunstancia como esta, que desafortunadamente no es algo aislado, ha ocurrido hechos como estos en diferentes partes del país, tal vez no con este horror, no con este impacto tan brutal, y que nos significa como ciudadanos, como mexicanos, como periodistas, estar informados de qué es lo que ocurre en este país, para tratar de alguna manera en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, en cada una de las cosas que hacemos, evitar que este tipo de situaciones se vuelva a repetir, que lamentablemente no es algo que podemos decir que esté acabando. Constantemente está ocurriendo y es una confrontación desde la literatura, desde los documentales. Hay muchos documentales, ayer dábamos cuenta de ello, a este tipo de información que es verdaderamente fuerte y dolorosa para cualquier mexicano. Demos la vuelta a la hoja
puesta sobre la mesa esta reflexión para platicar. Seguramente los que han visitado la Ciudad de México, los que habitan la Ciudad de México, les parece parte del paisaje urbano, cotidiano, cuando circulan sobre el Paso de la Reforma, ver esta escultura de Tlaloc, como lo conocemos habitualmente, recibiéndonos al Museo de Antropología e Historia. Hay todo un fenómeno detrás de la llegada de este monolito a donde actualmente reside. Así es. Bueno, pues el equipo de Semanario N22 viajó a Coatlinchan y nuestro compañero José Meléndez hizo la siguiente nota al respecto. Sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México, casi en la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia, hay una escultura en piedra que la gente ubica con el nombre de Tlaloc, aludiendo así al dios del agua de los mexicas. Este monolito se encontraba en una comunidad del Estado de México perteneciente al municipio de Texcoco. Este pueblo se llama San Miguel Coatlinchan. Coatlinchan tiene también otro nombre, o tuvo otro nombre, que relativamente pues ya se ha desaparecido, pero era conocido como el Acoloacan. Su verdadera identidad se fue perdiendo después de la conquista, ya que relativamente fue absorbida por otras comunidades, que en este caso la comunidad o el señorío de Texcoco. El 16 de abril de 1964, fecha en la que el monolito arribó a la Ciudad de México y a su lugar definitivo de residencia, un nuevo mito iba a surgir en el imaginario colectivo. Pero, ¿se trata realmente del dios del agua Tlaloc? No sé por qué la confusión de decir que es Tlaloc. Relativamente Tlaloc no tiene las mismas características. Tlaloc en realidad se representa como una máscara o un mascarón de ojos redondos, o como dicen algunas, antiojeras, y tiene al centro una especie de serpiente que forma la nariz. Entonces, por lo tanto, las características de Tlaloc con las de la Señora del Agua son muy diferentes. Al pie de la piedra hay una placa que dice: este monolito fue encontrado en las estribaciones del pueblo de Coatlinchan, Estado de México, cuyos habitantes la donaron generosamente a este museo en 1964. Algo que dista mucho de lo que verdaderamente ocurrió. Desde el tiempo del Porfiriato ya pretendían llevarse la imagen o la piedra, como la conocemos aquí como piedra de los tecomates, hasta que en 1962 empieza a saberse en la comunidad y por algunos medios que pretendían llevársela a la Ciudad de México. Lo que hace el pueblo es convocar a la comunidad para evitar que se llevaran al monolito. Cuando estas personas llegan a este espacio y encuentran maquinaria y todo lo que era para el traslado, empiezan a destruir todo. Pero uno de los sobresalientes fue que una persona de nombre Antonio López se lleva una caja de dinamita. Y él decía que pues iban a dinamitarla para evitar que se la llevaran. Todo el pueblo estaba de acuerdo que no se la llevaban. El momento que se la querían llevar, se me hace que se iba a salir agua o cualquier otra cosa, otras, pero que no se la llevaban. Pero vuelvo a repetir, ya cuando vieron que sí se la llevaban, entonces fue el pueblo encima. Y lograron que se apaciguara la gente, pero se apaciguó de la manera en que el gobierno manda el ejército a este lugar, sitiando la población y sitiando todo lo que vemos de aquí de los cerros. Todo esto eran soldados por todos lados. Hay fotografías que nos muestran cómo la gente de ese entonces en las calles muestran un rostro de verdad de tristeza. Hubo exclamaciones de señoras que decían: se lleva nuestra piedra, ya nos quitaron nuestra piedra, nos han quitado Nuestra Señora del Agua. Eran comentarios de gente mayor.
Para su traslado, se necesitó de una plataforma rodante con 65 llantas para poder soportar el peso de la mole. Ese día de 1964 llovió copiosamente en la Ciudad de México, lo que dio pie a los diarios capitalinos de comentar que Tlaloc enviaba la lluvia por su traslado. La gente o nuestro México o el mundo conozca que no es relativamente lo que se pretende dar como que es Tlaloc. Que sepa al mundo que es la señora del agua, porque ella precisamente era la señora del que recogía las aguas de todos estos espacios. Qué fascinante historia, dolorosa. Exacto, dolorosa. Y bueno, en la población, como ustedes han visto en esta imagen final, hay una réplica de esta figura Chalchihuitlicue, que bueno, aquí le conocemos como Tlaloc, y está literalmente en el centro de San Miguel Coatlinchán, y en torno a esta figura, cada solsticio, se pone un mercado de trueque que es verdaderamente emocionante. Si pueden darse una vuelta y visitarlo, conocerlo, en verdad vale la pena estar allí. Solo el solsticio. Solo el solsticio. Solo el solsticio, ahí está la invitación. Y ya que estamos recorriendo algunas entidades de la República, vamos a ver qué pasa en materia de cultura en otras latitudes de nuestro país. Mérida y 7 entidades mexicanas, incluidas en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, firmaron ayer la carta de intención para la creación de la Red Mexicana, la cual permitirá unir esfuerzos y compartir experiencias con miras a potenciar actividades económicas, culturales y turísticas de los estados para elevar la calidad de vida de sus habitantes. La firma del documento se realizó en la Hacienda Escantún, que encabezaron el concejal meridiano Renán Barrera, Concha y Frédéric Vaquerón de la UNESCO en México, acompañados de presidentes municipales y otros representantes de la República Mexicana. Existen muchos lugares del país donde las personas nunca han podido apreciar un espectáculo de ventriloquía, y la directora de la compañía Títeres y Cuentacuentos Andarte Sonando, Andrea Fink, ha buscado cambiar el panorama desde hace 25 años. A través de obras, cuentos tradicionales y clásicos, la compañía michoacana cuenta con un amplio repertorio que busca incidir en la comunidad y lograr la permanencia de teatros de títeres con funciones escolares y para el público en general. En sus inicios, el grupo formado por la propia Andrea, Fermín Bustos y Pablo Tena hicieron una adaptación libre de la ópera La Flauta Mágica para el aniversario luctuoso de Mozart, además de ser organizadores y fundadores del Festival Internacional de Títeres de Morelia. Eulogio Chitzel trabaja para preservar el patrimonio de la pequeña población de Becal, ubicada a 95 kilómetros de Campeche. Desde finales del siglo XIX, este lugar se distingue porque gran parte de sus habitantes se dedica al tejido de sombreros con fibras hippie. El artesano presentó el proyecto Preservación de los tradicionales sombreros de hippie, el cual fue beneficiado por el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias de Campeche. El objetivo es realizar sombreros de diferentes partidas para fortalecer esta tradición y al mismo tiempo impartir talleres a mujeres para preservar estos conocimientos de generación en generación. A lo largo de 60 años, Eulogio ha recibido alrededor de 19 reconocimientos, entre los que destacan el galardón del Premio Estatal de Artesanías y el segundo lugar en el tercer concurso nacional, Fibras Vegetales de México, Tejido y Torcido Artesanal. Bueno, tenemos más información en un instante. Continuamos aquí en Noticias 22 y seguramente ustedes habrán visto en algún momento una fotografía en donde se ve al escritor argentino Jorge Luis Borges. Está de frente al sol, se le ve la sombra y al fondo se nota que está en Teotihuacán. Bueno, pues la autora de esa fotografía llevaba solamente un rollo, su cámara, y llegó ahí en Volkswagen Sedán. Hoy, en Martes de Enfoques, es un honor recibir a Paulina Lavista. Efectivamente, por su lente han pasado desde Lin May hasta Jorge Luis Borges. Al menos 100,000 negativos, 50 años de vida artística. Imagínense que no han visto sus ojos y nunca han perdido la capacidad de asombro.
Paulina Lavista. Qué gusto tenerte aquí. Tú tuviste muy claro, Paulina... El gusto es mío, de verte y tan guapa como siempre. No, pues es un enorme honor tenerte por acá para platicar de algunos aspectos. Yo pensaba que has tomado decisiones muy pequeña, muy joven, importantes para tu vida. Entre ellas, justo la idea de ser fotógrafa. Hubo varios hechos que marcaron este interés, esta vocación. ¿Cuál es el primero que recuerdas? Bueno, lo primero es haber visto estas fotografías de ballet que tenía mi madre, un libro, y pues capturaban el fotógrafo al bailarín en el aire, y yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero cómo lo detiene? Y me contestaba, ¿pero por qué se queda en el aire y no se cae? Pues entendía yo un poco el principio de gravedad. O sea, es que es una fotografía, mijita, lo cual no me respondía, porque yo entendía, pues sí, pero ¿cómo lo hace la fotografía para detener? Yo creo que un poco ese interés de averiguar me llevó a pedirle a mi papá su cámara muy chiquita, a los 11 años, y vivía yo en Coyoacán, y llevaba yo mi rollo a revelar a una papelería, y todos me amplificaban una foto, y a mí me parecía maravilloso. Tenía 11 años. Tú creciste rodeada de intelectuales, de artistas. Tu padre, uno de los músicos más importantes de bandas sonoras. Así es, mi padre era un melómano, además era increíble porque hacía la música de las películas y su pasión era oír música. Entonces la escribía y luego llegaba a oír música días enteros, era su relax, ¿no? Y bueno, tú viendo todas estas personas, el acercamiento que tuviste, la oportunidad que tuviste de fotografiar y que has seguido con ello, tantos intelectuales, tantos artistas, pues tú los viste siempre como amigos, como tíos, pues quizá, ¿no? Es que mi padre tenía un salón de música, entonces era un melómano que invitaba a la gente a oír música, y ahí llegaron muchos intelectuales que yo conocí desde niña. Te hablo de Juan Rulfo, de Pedro Coronel, de Gaos, de mucha gente que llegaba por interés a oír música. El principal amigo de mi padre fue Ernesto de la Peña, al cual lo considero mi tutor. Él fue el que ellos dos, mi papá y él, me despertaron. También soy melómana, adoro la música, y bueno, gracias a ellos. Pero desde muy chiquita, pues yo experimenté con la foto y me fui abriendo camino. Pues en México no había escuelas, ni había CUEC, ni nada de eso. Pero me fui abriendo. Soy primera generación del CUEC, por ejemplo. Bueno, hablando de lo que ocurrió en el CUEC, estamos viendo algunas de las fotografías que precisamente yo creo que con esta naturalidad que fuiste conociendo la vida cultural, intelectual de México, se refleja mucho en los retratos, que es uno de tus géneros importantes. El estar frente a estos personajes no siempre fue afortunado, pero muchas veces fue afortunado. Me emocionaba estar frente a ellos. Yo admiro mucho al hombre intelectual, pues me casé con un intelectual, no de otra, ¿no? Admiré mucho a Salvador, y Salvador fue realmente mi maestro. Paulina, justamente hablando de Salvador Elizondo, uno de los pensadores, uno de los escritores, traductores más importantes que ha tenido nuestro país, traductor de Joyce, por mencionar solamente uno, autor de Farabev, también por mencionar solamente un libro. ¿Tú lo conociste en alguna, bueno, creo que fue tu maestro y lo conociste también en una reunión de tu padre? A las sesiones de música de mi padre. Yo tenía 13 años cuando pues ya lo oía yo hablar de él, pero lo conocí. Me dijo mi madre, va a llegar un joven de Europa, un intelectual, y le vamos a hacer una reunión. Entonces salí yo, pues de 13 años, y me quedé de a 4, porque era una lumbrera, ¿no? Era una lumbrera. Y entonces me pareció muy guapo, muy inteligente. Estaba casado con Michelle Albán. Sí, yo era una niña babosa de 13 años, que nada más veía, ¿no? Y bueno, después tendrían una relación que, como tú has narrado, en Letras Libres, donde hablaste de los diarios que abriste, que conociste después de su fallecimiento, y después, bueno, se publicó en el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo se alimentó esta relación, él desde lo literario, tú desde lo visual? Yo creo que llegué en un momento en el que él había fracasado con su matrimonio, había escrito Farabev, que había sido una catarsis para él literaria, y llegué en un momento en que él llegaba de Europa después de haber pasado, quiso recuperar el alemán y fue allá, y entonces me contrataba como fotógrafa, fíjate, ya como que le gustaba yo, pero no... como que te había echado pero un día me habló y me dijo, quiero que seas mi chamaca, y le dije, va, y fui su chamaca de 37 años. Y claro, nos retroalimentamos porque él le gustaba mucho y me impulsaba, toma la foto, haz esto, y me regañaba cuando se me caía la cámara. Pero sobre todo fue un guía estético, un guía en el que también mi madre, también mi padre, yo entendí que él era un creador igual que mi padre.
Cuando mi padre escribía música no se le podía molestar. Cuando Salvador escribía, yo entendía que estaba escribiendo por una cuestión familiar, y ni lo molestábamos, inclusive teníamos un teléfono que se desconectaba para que él pudiera realizar su trabajo. Pero a la vez él me dejaba a mí hacer el mío. Yo cuando estaba en el cuarto oscuro, pues no me podía molestar. De manera que era un poco como la relación de Joy Laville y Jorge Ibargüengoitia, en el que ella pintaba en la mañana y luego al mediodía tomaban un tequila y cada uno le comentaba lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, digamos que yo era su primera lectora y él era mi primer espectador. Yo siempre llegaba con mi trabajo, ¿no? Y me decía, esta está muy bien, ¿no? Fue muy interesante porque tengo muchos principios que aprendí de él, que los aplico en mi vida. Por ejemplo, el principio de Valéry en el libro Monsieur Test, que él propone que hay que ir por la vida clasificando, es decir, clasificando. Entonces, el fotógrafo hace eso, va clasificando, y uno mismo va clasificando las cosas y es más sencilla la vida. Y hablando de clasificación, es uno de los temas, de los géneros, si lo podemos llamar así, que abordaste mucho en revistas y demás. Paulina, tu obra ha estado en los mejores museos, en las más importantes galerías, pero a ti te da mucho gusto también que ha estado en los talleres mecánicos más renombrados. ¿Por qué no te los platicas un poquito de esos? Es que cuando yo era joven no había becas, no había Conaculta, era difícil ganarse la vida como fotógrafo, y bueno, me propuso Juan Ibáñez que fuera a ver un señor que se llama Ortega Colunga, que tenía una revista espantosa, y le dije, pues no, oiga, yo no hago esto. Me dijo, por eso la llamé, para que no sea así la revista. Entonces fue tan amable conmigo, y dije, bueno, pues mándeme la modelo y págame el revelado y vemos si funciona. Y funcionó 10 años. Hice 83 portadas, hice reportajes, muchísimos, y retraté prácticamente a todas las vedettes. Mencionaba yo a Lin May, pero estuvieron ahí no, muchas Lin May mujeres. Es creación mía, porque me la mandó a retratar y le dije, oiga, no, salió con la boa y no le dije, la boquita parada y la flor esta, ¿no? Y le dije, no, usted es china, entonces a mi casa y yo le hago un escenario chino. Entonces ahí empezó una cosa interesante porque Alberto Isaac la vio para Tívoli. Y Tívoli es la película que imitan después todos los ficheras. Sí, fue paradigmática. Un cómico, un cabaret, una fichera, en fin. Entonces todas esas películas que, digamos, desgraciadamente fue una especie de punto negro en el cine mexicano porque se descompuso, pero Tívoli no, Tívoli es una película muy interesante. Entonces ahí fue Lin May y me dijo, Alberto, gracias a tus fotos yo pensé en Lin May. Entonces Lin May me quería mucho, ella sabía que yo la impulsé a que explotara bueno, no es exactamente creación mía, pero la impulsé a que hiciera su cuestión china, que fuera china, ¿no? Ahora, es muy interesante el desnudo y es una disciplina muy difícil, porque yo hacía los reportajes en 3 horas, en color, transparencia, no te puedes equivocar. Era un trabajo muy riguroso. Pero, claro, cada mujer era un arquetipo, entonces yo veía pintura. Digo, me gustaba, mi trabajo me gusta, aunque sea por encargo. Siempre me gustó, me encantó hacer mi trabajo. Fue muy interesante conocer tantos ambientes que le permite al fotógrafo entrar, ¿no? Y bueno, no había Photoshop, creo que hasta el momento, no sé si sigues negándote a la utilización. No, pues el Photoshop sí lo uso para mis programas, cuando dirijo, pues se limpian las fotos. Yo hacía el Photoshop. Yo limpiaba. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo era esta bueno, se aprende a puntear, arte? Retocar, ¿no? No mucho, pero a veces sí hacía un poquito de Photoshop. Sobre todo cuando te encargaban la foto. La gente tiene una idea de sí mismo, pues de que eres fantástica, y luego pues en la foto se ven y dicen, ay, pues yo no soy así. Muchas veces se las guardaba y a los 10 años llegaban, ay, qué bonita está mi foto, hazme 10 copias de las de hace 10 años. Claro. Entonces, una vez fotografié a Álvaro Mutz y me dijo, no, pues no me siento bien en tus fotos. Le dije, ¿por qué? Dice, ven, me llevó al baño y ahí tenías fotos de cuando tenía 18 años. Le dije, bueno, pues sí, antes o no. Pero en fin, fue una experiencia muy grande, del desnudo fue una disciplina. Y claro que me daba gusto ver los pósters y hacer felices visualmente a los carpinteros y todos los que compraban la revista, ¿no? Efectivamente, estaban ahí en los talleres, con tu cámara Hasselblad. En el caso del desnudo siempre era Hasselblad porque había que amplificar, ¿no? Y a veces usaba la 35, es una cámara más íntima para mí, con la cual he hecho mi otra obra, la obra que
Porque la plástica que la se da, las obra en la que texturas. me expreso, digamos, con el alma, ¿no? Que es lo que vas viendo, los ambientes, lo que yo veo en la calle, lo que yo quiero expresar digamos, como una manifestación de mi alma, ¿no? De lo que yo siento. Mucho de lo que tú has llamado también los safaris. Sí. Se cumplen 50 años de que iniciaste en este mundo de la fotografía, de la captura del tiempo, como bien lo entendiste desde esta primera imagen de un bailarín que está levitando. ¿Cómo lo estás celebrando? Bueno, ¿va a haber exposiciones? 50 años es mucho tiempo y he pasado, como por mi edad, por todos los procesos fotográficos. Todo ha cambiado. Las películas, el sistema, y ahora pues me encuentro al digital, que también ya pues tuve que aprender, porque mando emails, publico en el periódico, publico regularmente en un periódico, con una foto, entonces ya aprendí todo eso un poco, aunque todavía no hago muchas fotos digitales, pero acepto, como decía Álvarez Bravo, mientras sea buena, cualquier cámara, ¿no? Y sí quiero hacer un recuerdo ahorita de mi amigo que murió, magnífico, que era el fotógrafo Jurado, Carlos Jurado, que era maravilloso. Y Jaime Humberto Hermosillo, que también murió porque fuimos los pioneros del CUEC, somos primera generación del CUEC, y crecimos juntos. Yo quería mucho a Jaime y él también me quería a mí. Nos estimábamos por haber crecido los mismos pasos. Bojorquez también trabajaba con nosotros, pero ya murió Alberto Bojorquez. También, bueno, esa parte de tu incursión en la cinematografía. Es parte de mi aprendizaje y de lo que he hecho, ¿no? Porque el cine ha estado siempre presente, por mi padre, por Salvador, por mi suegro, que fue el gran productor. Entonces el cine está muy presente, ¿no? Paulina, tenemos unos cuantos segundos para despedir esta entrevista, que podría ser mucho más larga. Siempre la hacemos con 3 preguntitas estilo cuestionario Proust, de respuesta inmediata, de respuesta casi automática, que me gustaría pedirte que participes con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu color preferido? El verde de la esperanza, el verde de los San Patricio, el verde de Joyce. ¿Hay algo a lo que le temas? Sí, desde luego le temo al ridículo, ¿no? Y finalmente, Paulina, ¿qué cualidad te gusta que se piense de ti? Pues que ya lo hice. Es decir, lo que más me gusta es cuando dice ya está. Entonces, la cualidad que me gustaría es terminó las cosas, lo hizo, lo pudo hacer, lo entregó. Es decir, cuando termino una obra, ya sea de video o una exposición o un reportaje, es lo que me gustaría decir, lo termina, lo hace. No se queda en la idea, ¿no? Eso es lo que me gustaría, que no me he quedado en la idea, sino que lo he realizado. Y lo ha realizado durante ya medio siglo, de verdad. Sí. Qué placer tenerte. No, que me hayan invitado, soy pionera del 22, me da mucho gusto. Yo me inicié con el 22 como videoasta. Aquí me descubrí videoasta, yo no sabía si podía dirigir, pero finalmente he hecho 25, 30 documentales. Pero el primero que me hizo caso como videoasta fue el Canal 22, cuando se inició. Muy al principio, ¿no? Siempre será tu casa, Canal 22, Güemán sin Rafa. Así es. Un honor de verdad tener aquí a Paulina y qué delicia de charla, de conversación, de recuerdos que trae esta noche y bueno, a celebrar la fotografía y estos primeros 50 años detrás de la lente. Paulina, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Así es, y cuántas anécdotas. Alguna vez recuerdo, Paulina, que me contaste que cuando eras niña te acercabas al estudio de tu padre, de Luis Lavista, y que él tenía la costumbre de poner un disco, sentarse, invitar a algunos amigos únicamente a escuchar la música, no decir ni una sola palabra, y que tú muy pequeña ahí te escondías con tu primo, que es actor, y que estaban allí muy pendientes de lo que ocurría ahí debajo. Me parece fantástico pensar esa posibilidad, no solo de ser fotógrafa, sino de guardar en la memoria el encuentro de todos estos personajes que transitaron muy cerca de don Luis Lavista, que deberíamos de hacerle muy pronto un homenaje. Es Raúl, Raúl. Digo Raúl Lavista, sí. Raúl Lavista. Bueno, Raúl, mi padre se ha nombrado Patrimonio de la UNESCO la música del rescate que se está haciendo de la música de fondo de cierta época, porque no se pudo rescatar todo. Pues sí es un ejemplo a mí, sobre todo de un trabajador muy intenso, ¿no? Y esta cuestión de que desde muy chiquita pues me permitían ya entrar
a oír música, calladita, claro. Y mi padre siempre hacía que la gente oyera la obra completa, nada de que vamos a picar tantito de aquí y de acá. Entonces, eso daba la idea de apreciar realmente una obra. Analizarla, comparar versiones. Y entender una obra musical, ¿no? Bueno, ojalá y pronto podamos hacer algo que sería interesante, revisar el trabajo de Raúl Lavista. Se va a hacer, y ahorita por lo pronto en la fonoteca, en la cineteca están pasando partes de su música grabada limpia, es decir, la música pura sin los ruidos sin de los atrás. efectos y se oye padrísimo en las cinetecas, entre los intermedios. Está empezándose a oír. Va a haber un jardín sonoro con música de mi papá en la fonoteca, se está armando ahorita, para que la gente vaya y pique en cualquier lugar y se está oyendo todo el día la música de mi papá. Ahorita está la de Esperón, de Manuel Esperón, y ahora viene la de mi padre. No, pues allá estaremos seguramente. Ahí está la nota. Vamos a darle seguimiento, ¿no? Por supuesto, muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes y estoy muy feliz de haber estado aquí. Y seguramente esto no sé si se escuchaba en el estudio de don Raúl, pero ya no nos da tiempo de despedirnos con música, simplemente agradecerles, por supuesto, a favor de su compañía y recordarles la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.